Oiga bien el tema de hoy. Cristo y su iglesia. En Hechos 1:8. Que lea la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y diga conmigo: Señor, habla mi vida. Otra vez: Señor, habla mi vida. Okay. ¿Cuántos se acuerdan de un coro que decía: los más viejitos en el evangelio? Hay un coro que decía: yo edifiqué una casa sobre la roca, la edifiqué, y era Cristo la base, y era Cristo la base, el fundamento de nuestra fe. Entonces los evangélicos más alborotosos que yo, pues rápido le daban vuelo al hilacha en la segunda parte. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca, que ya usted sabe que se formaba. Y empezaban: que no se cae, que no se cae, que no se cae, que no se cae. Y los hermanos se caían, anyway. Pero yo quiero que entiendan que de acuerdo a Mateo 16:18, la Biblia enseña que Jesús mismo habla y dice: yo edificaré mi iglesia. Y dice más: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando nosotros hacemos exégesis de ese verso bíblico, notamos varias cosas. Uno, ¿quién edifica la iglesia? El Señor Jesucristo. Edificar tiene que ver con construir. Yo construyo la iglesia. Pero Él construye consciente de que hay oposición a la iglesia del Señor. Decía esta mañana los hermanos en la clase bíblica: todas las iglesias de falsas doctrinas, en su mayoría, siempre están llenas, porque no tienen enemigo, no tienen oposición. Asumamos que nuestro hermano Juan Roberto es testigo de Jehová y yo soy evangélico, y compartimos el mismo apartamento, y suena el despertador a las 9 de la mañana, porque es hora de levantarnos para ir a congregarnos. El testigo de Jehová se levanta como si nada, muy descansado, muy despejado, muy tranquilo. Voy para el salón del reino a enredarse más de lo que ellos enredan a la humanidad. Pero se levanta el evangélico con sueño. Ay, no sé si levantarme. Ay, me duele la espalda. Ay, no dormí bien. O sea, el que no está en el verdadero evangelio no tiene ningún problema en levantarse y llegar a la casa del Señor. El que ama a Dios y ama a Jesucristo, ¿cómo le cuesta? Porque tenemos enemigos. El evangelio siempre va a tener enemigo, y van a haber obstáculos en el camino. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia, consciente de que tenemos enemigos, porque Él dice: pero las puertas del Hades no prevalecerán. No implica que no seremos atacados, no implica que no tendremos persecución. Dice que no prevalecerán, no dominarán,
no será una constante, pero van a haber momentos difíciles. Y él lo dijo claramente: yo edifiqué la iglesia, pero las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Porque la iglesia representa de manera colectiva el cuerpo de Jesucristo. Si la iglesia representa de manera colectiva el cuerpo de Jesucristo, pues entonces la iglesia debe tener varias características. La primera, un cuerpo es unido, o el cuerpo tiene que estar unido. ¿Están de acuerdo conmigo? El cuerpo tiene que estar unido. Yo puedo hablarle de lo que es un cuerpo no unido. Yo sí puedo hablar de eso, porque yo lo vivo en carne propia. Yo tengo un ojo malo, un ojo malísimo y uno malo. Y nunca se ponen de acuerdo. Yo batallo bastante. Cuando me levanto en la mañana y me enfrento a la luz del día, este ojo comienza a llorar y se cierra, y obliga a este a que se cierre y no abra. Y batallo, yo tengo que ambientarme en lo que él se va ambientando a la luz, entonces puedo abrir mis ojos. Por eso es que tengo mi lente parchado. Cuando tenía 16 años tuve un accidente grandísimo que ya les he contado, y yo estuve mucho tiempo en un sillón de ruedas porque me fracturé una pierna en el fémur. Y yo no quedé 100% bien. Gracias a Dios he mejorado un montón. Pero por mucho tiempo yo cogié y cojeaba y batallaba. Y aunque ya estoy bastante bien, pero cuando usted se rompe un hueso, nunca queda totalmente bien para toda la vida. No, eso no existe. Y como todavía yo tengo como 40 tornillos en mi pierna, todavía, cuando hay lo que llamamos barrunto, ¿sabe lo que es el barrunto? Cuando se nubla el día y está a punto de llover, eso le llaman el barrunto. Y usted nota los que cuando estamos en nuestro país, que salen todos esos pajaritos de noche volando, anunciando que viene mal tiempo. Y cuando hay barrunto, ¿qué le pasa a los que nos hemos roto algún hueso? Sentimos dolor. A veces no podemos movernos bien. Cuando el día está nublado y está feo y a punto de caer tormenta, aquellos que nos hemos roto los huesos, como yo que me he roto unos cuantos, 1, 2, 3, 4, 5 me he roto. ¿Se imaginan por qué? Un poco imperativo, ¿verdad? Pues lo siento, y mi cuerpo no coopera. No, él no coopera. Por el accidente en la parte lumbar de mi columna se me viró un poco la columna. Tengo como una S en la parte lumbar de mi columna por el accidente. Pues como tengo varios huesos que se habían roto, cuando hay tiempos malos, tiempos fríos, el cuerpo mío lo siente. Mis ojitos lo sienten. Mi cuerpo no está completamente en armonía, porque ha habido daños, porque ha habido accidentes, y no hay completa armonía. Otra persona que puede dar fe de eso es nuestra hermana Georgina. Nuestra hermana Georgina tiene un trasplante de riñón. Hace 3 años ya, ¿verdad? Para 4. Va para 5 años desde que hicieron un trasplante de riñón. Y aquí está. Los otros días se fracturó una mano. Las dos. Y aunque está aquí y está alabando al Señor, cuando hay tiempo de frío, cuando el tiempo se pone nublado, ella lo resiente. Porque el cuerpo no está en armonía, porque fue afectado por un accidente, porque fue afectado por alguna infección, y no está en armonía. ¿Sabía usted que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Y una de las características del cuerpo de Cristo es que tiene que tener unidad. Unidad.
Pero parece que hay unos cuantos huesos de la iglesia que se rompieron. Porque la iglesia, dicha la verdad, no está 100% unida. Y eso es la verdad. Una característica de la iglesia es que es unida. Por eso es que cuando yo oro, le pido al Señor, si hay alguna iglesia que se va a reunir ahora, juntos, simultáneamente con nosotros, bendice ese servicio. Si se van a reunir más adelante, bendice ese servicio. Y yo espero, Señor, que te haya glorificado en los cultos que antecedieron al mío. Porque yo pido por mis hermanos en la fe, porque son el cuerpo de Cristo, y donde quiera que se reúna un grupo del cuerpo de Cristo, yo quiero que el Espíritu Santo sea glorificado y la iglesia sea bendecida. Porque la iglesia es una. Y yo tengo que alegrarme de la bendición de mi hermano en la fe. Alabado sea el Señor. Número 2. La iglesia es unida. Y la iglesia del Señor se conoce por su amor. Ándale. La iglesia de Cristo se conoce ¿por qué? Por su amor. Ay, pero se le hace falta, Eduardo, decirle a la esposa que está al lado, te amo en el Señor. Díselo. No, se le hace un guiso decirle te amo en el Señor a la esposa que tiene al lado, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo nos cuesta decirle a un desconocido que yo nunca he visto, te amo en el Señor? ¿Verdad que cuesta? Porque no conocemos. Pero la iglesia de Cristo debe tener la característica de expresar el amor del Señor a todo el mundo. Porque esa es otra característica de la iglesia. Número 3. Y la iglesia de Jesucristo tiene que estar empoderada con el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor les dijo, y recibirán poder. Tiene que estar empoderada del Espíritu Santo. Y por último, la iglesia que está empoderada por el Espíritu Santo es una iglesia que da testimonio y que cumple la misión o la gran comisión de compartir el Evangelio de Jesucristo hasta que Él venga. Esas son características del cuerpo colectivo de Jesucristo, que es la iglesia del Señor. Así que es importante reconocer la importancia de la unidad. Pero ¿qué hacen los adversarios? El enemigo, ¿qué hace? El enemigo ha querido socavar la misión de la iglesia, la unidad de la iglesia mediante una palabrita, mediante dos palabritas, el conflicto y la división. Y es el enemigo el que siempre está sembrando desde afuera conflicto para que la iglesia se divida. Pero en respuesta, Jesús nos llama a abrazar el poder y la fortaleza en unidad para poder superar los desafíos que el enemigo trae a la casa del Señor. Porque el Señor ha establecido un propósito claro para su iglesia. ¿Y cuál es el propósito? El Señor invita a los creyentes a que seamos sal y que seamos luz en esta tierra. El Señor nos invita a que nuestras acciones brillen ante los demás, para que los demás puedan ver las buenas obras del Evangelio y glorifiquen a nuestro Señor que está en los cielos. El Señor nos invita a que persistamos, colaboremos con el reino de Jesucristo, mientras es Cristo el que construye la iglesia. Pero hay un problemita, lo hemos hecho al revés. Nosotros queremos construir la iglesia y que el Señor traiga las almas. Ay, no, hay algo que está mal aquí. El Señor nos mandó a evangelizar, a compartir la fe, a compartir el Evangelio, a testificar, mientras es Cristo el que construye la iglesia.
iglesia. Si Cristo construye la iglesia, hay amor, hay unidad, hay paz, hay amor, hay esperanza, porque la iglesia la construye Cristo. Pero nosotros somos los que estamos construyendo, queremos construir la iglesia, queremos doctrinar la iglesia, queremos manipular la iglesia, queremos que piensen como yo, que actúen como yo, y estamos haciendo las cosas al revés. Cristo es quien construye la iglesia. Yo evangelizo al mundo. ¿Están de acuerdo conmigo? Bendito el nombre del Señor. Wow. Así que la vida cristiana implica. Estate quieto. Después hablamos. Está llegando moleste. No ves que estoy en el culto. La vida cristiana implica conectarnos con el poder del Espíritu Santo y a través de él compartir nuestro testimonio, nuestra fe, tanto de manera personal como de manera colectiva, desde nuestras comunidades locales hasta los confines de la tierra. Y eso es lo que yo quiero de alguna manera compartir con ustedes. Cómo la iglesia primitiva lo hizo. Pues la iglesia primitiva, le voy a explicar cómo más o menos lo hicieron. 1. La iglesia primitiva alcanzó a Jerusalén. El Jerusalén era responsabilidad de la iglesia primitiva. Tenemos que leer bien el contexto bíblico, teológico, porque dice, y recibirán poder y me seréis testigos en Jerusalén. Le están dando un mandato a esa primera iglesia, a los discípulos: vayan, júntense allá en el aposento alto, esperen la promesa y cuando la reciban me serán testigos. Empiecen por Jerusalén. Eso fue un llamado a esos discípulos y a esos primeros seguidores, que ellos alcancen a Jerusalén. Los discípulos en ese momento, su prioridad no era Puerto Rico, porque ni siquiera sabían que existía. La prioridad del apóstol, de Pedro, de Juan, de Santiago, de Bartolomé, de Matías, de todos los discípulos, no era la República Dominicana, no era México, no era Venezuela, porque ni siquiera sabían que existía. La iglesia primitiva tenía que alcanzar a Jerusalén. No sé si están de acuerdo conmigo. Y tenían mucha gente con la que trabajar, porque la población de Jerusalén en ese entonces era de aproximadamente 50,000 personas. 50,000 personas. Y 50,000 personas es suficiente pueblo, gente, para ser alcanzado. Jerusalén no era la ciudad de Los Ángeles. Jerusalén no era Houston. Jerusalén no era Nueva York o Chicago. Era una ciudad pequeña de 50,000 aproximadamente habitantes. Y esa era la meta de esos primeros cristianos, alcanzarlos a ellos, a Jerusalén. Y luego iban a extenderse un poquito más allá, Judea. Recuerda que el pueblo estaba dividido. Estaba el reino del norte, el reino del sur, el pueblo de Jerusalén y el pueblo de Judea. Se habían dividido. Y había que empezar donde ellos estaban. Jerusalén. Hermano, si usted no ha logrado alcanzar su Jerusalén, usted no puede alcanzar a los de Judea. Mi intención no es que usted se sienta mal en esta tarde, pero quiero que se sienta mal de todas maneras. Mi intención no es ofenderle, pero oféndase con lo que le voy a decir. Aleluya al Señor, aleluya al Señor. Ayer sin querer queriendo,
en casa de la hermana Diana, no sé cómo no me botó de la casa. No me acuerdo cómo entró el tema. El punto es que yo le digo, mi papá logró ganarse a todos sus hermanos para Cristo. ¿Recuerda? Se ganó a su mamá, se ganó a su papá y se ganó a sus hermanos carnales para el Señor. Hay 2 por ahí que quedan en remojo todavía, pero de unos 14 hizo un buen trabajo. Siempre hay unos rejegos. Y gloria a Dios, aleluya, por esa bendición. Y yo me pregunto, ¿usted alguna vez se ha ganado para Cristo aunque sea un primo lejano? Alabado sea el Señor. ¿Habrá un primo lejano que usted se ha ganado para Cristo por lo menos, mínimo? ¿Alguien relacionado sanguíneamente con usted para Cristo? Si usted no ha podido arrastrar a los pies del Señor a uno de los de usted, ¿cómo usted puede alcanzar a Judea? Explícame. Si yo practico con los que tengo al lado y que ellos vean la obra del Señor en nuestras vidas, te has ganado un amigo cercano, íntimo, de eso para el Señor. Ay, yo le doy gloria a mi Dios, que hay un pastor bautista en Jacksonville que era uña y mugre conmigo cuando nos criábamos. Alabado sea el Señor. Y el Señor lo salvó y lo invitábamos a la iglesia y le compartíamos el evangelio del Señor. Hoy en día es pastor. A Dios sea la gloria. Yo lo que quiero es que usted entienda que hay gente en mi entorno, a nivel familiar, a nivel de barrio, a nivel de vecindad, que sirven al Señor como consecuencia de que uno pudo compartir la fe y de que uno pudo dar testimonio del Cristo vivo y del Cristo de poder. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es tu Jerusalén. Y esa era la responsabilidad de esos primeros discípulos. Los apóstoles pudieron proclamar de manera valiente el mensaje en Jerusalén. Y hay una razón para ello. Porque cuando tú le predicas a tu Jerusalén, ahí es que vas a enfrentar verdaderos desafíos. Porque ellos te conocen. Tu Jerusalén saben de la pata que cojea. Tu Jerusalén saben cómo tú eras antes y cómo eres ahora. Tu Jerusalén saben si todavía te quedan residuos bien marcados de cómo era tu vida. Tu Jerusalén lo sabe. Tu Jerusalén lo sabe. Los apóstoles tenían que enfrentarse de manera valiente a su Jerusalén, al entorno donde crecieron, donde caminaron, donde trabajaron, donde vivieron. Pero hemos recurrido a un verso bíblico no canonizado. Caballo viejo se ven de lejos. Aleluya. Me voy a evangelizar, a predicar donde no me conozcan. Primero que te conozcan en tu Jerusalén. Que te conozcan en tu Jerusalén. Que la gente de tu barrio, que tus primos, que tus hermanos, de alguna manera le sirvan al Señor o no, puedan decir: ese es mi hermano, ese es mi primo, ese se crió conmigo, era un bandido, pero ahora mismo es un siervo y una sierva del Señor. A Dios sea la gloria. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Los apóstoles lo hicieron de manera valiente y enfrentaron cárcel y enfrentaron interrogatorios. Hechos 5:28 dice: no os mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre. No les dimos la orden de que no enseñaran en el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre.
Eso lo dijo el sumo sacerdote. El sumo sacerdote le decía a ellos, les dimos la orden de que no doctrinaran en Jerusalén, pero igual lo hicieron, porque ellos estaban interesados en su Jerusalén. Entonces hoy en día, vuelvo a repetírtelo, tu Jerusalén son los tuyos. ¿Y a cuántos de tu Jerusalén tú has alcanzado para el Señor? Wow. ¿Cuántos de tu Jerusalén le sirven al Señor? Tu Jerusalén pueden ser tus vecinos, el compañero del supermercado, los padres del colegio de los niños, los que están cerca de ti. Esa es tu Jerusalén. Ay, Lupita, Jerusalén tuyo está a 2 pies tuyos. Arecio. Pero lo estás trabajando. Lo estás trabajando. Ella está ahí encima de él. Usted tiene su Jerusalén bien cerca de usted. Mi Jerusalén está lejos de mí. Ese es otro tema. Lo que quiere decir es que yo cumplí con ese llamado del Señor. Usted ha cumplido con él. Se ha ganado por lo menos uno. Si usted va a la presencia de Dios y le toca entregar el equipo y va al día del juicio, ¿habrá en su lista alguien de la familia que usted se ganó para Cristo? Ay, ay, ay. ¿Cómo estás alcanzando tu Jerusalén? La gente que te conoce. Peor aún, la gente te reconoce como cristiano. Los vecinos se dan cuenta que cada domingo tú sales para la iglesia. Participas de grupos pequeños. Te relacionas con personas de una manera que refleja a Jesús. Mínimo, tú invitas a alguien a la iglesia, acompáñame. Mira, si usted invita, ya usted cumplió. Si no vienen, pues. Pero si invita, existe la posibilidad. Si no los invita, pues no existe nada. Mira, acompáñame a la iglesia. Ya hay una posibilidad. Ya está la invitación, ya está tirada la red. Si no vienen, eso es asunto de ellos, pero usted lo invitó. Usted lo invitó. Pero ¿qué hizo después la iglesia? La iglesia empezó a empujar fuera de su Jerusalén después. Pero esa iglesia no eran exactamente los originales. Los que empezaron a empujar fuera de Jerusalén eran los que llegaron con los apóstoles. Ellos empezaron a empujar más allá del nido. Y hubo uno que sufrió las consecuencias de empujar más allá. Se llamaba Esteban. Lo apedrearon. Dios usó la persecución para que la iglesia empujara más allá del nido de Jerusalén, para que la iglesia se expandiera. O sea, el Señor utilizó la estrategia de Constantinopla, de Constantino con la iglesia en Roma.
iglesia parte del Estado, para que los verdaderos creyentes se indignaran, fueran perseguidos y empujaran más allá el evangelio. Oiga, esto es historia bíblica. Los que se quedaron en Roma se convirtieron en idólatras. Los que empujaron el evangelio, gracias a ellos, llegó a nosotros. Tuvo que usar el Señor la estrategia de un gobernante. Porque usted se cree que Él lo hizo porque amaba a la iglesia. No, Él quería el voto de los creyentes. Pero vamos a institucionalizar la iglesia. Vamos a hacer que la iglesia sea parte del gobierno. Y los creyentes verdaderos, los que dijeron, pero es que no está bien que la iglesia se mezcle con la política y con el sistema de gobierno. Al no estar de acuerdo, fueron perseguidos. Y esos que fueron perseguidos llevaron el evangelio más allá del nido. Hechos 8:1 dice: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos, excepto a los apóstoles, fueron dispersados por toda Judea y Samaria. Usted ve, aquí en Estados Unidos tenemos crisis de pastores. ¿Sabe usted eso? En Estados Unidos hay una crisis de pastores. No tenemos pastores, tenemos muy pocos pastores. Muchos dirán, no hay muchos pastores. No es cierto. Son muchas las iglesias que no tienen un pastor. Y faltan comunidades donde hay que plantar una iglesia nueva del Evangelio de Cristo. Sin embargo, ¿qué tiene que ocurrir para que hayan pastores? Pues el Señor tiene que sacarlos de su país y traerlos acá. ¿Usted me entiende? Eso hace el Señor, porque hay crisis de pastores. Por eso fue que el Señor me sacó de mi pueblo y me trajo acá. Posiblemente por eso Dios sacó al hermano y lo trajo para acá. Posiblemente por eso Dios ha sacado a otros de sus países y los ha traído para acá. Ha tenido que usar persecución allá o alguna crisis en su país para que vengan para acá, porque hay lugares donde hacen falta líderes. Y si los que están aquí no quieren trabajar para el Señor, de algún lado el Señor los tiene que sacar. Y eso pasó con la iglesia. Hubo persecución para que empujaran, salieran de Jerusalén y se fueran a Judea. Y en la historia de Roma, los que se quedaron en Roma quedaron engañados y mezclaron la fe con toda la doctrina de Atenas, y hoy en día son grandes idólatras porque se quisieron quedar en la comodidad y absorbieron, se mezcló lo pagano con lo evangélico. Y por eso ve que esas iglesias hablan de Cristo, creen que Cristo es el Salvador, pero están llenas de paganismo. ¿Por qué? Porque quisieron quedarse en la comodidad. Judea y Samaria no se trata solo de fronteras, sino de personas. Judea incluía a todos los judíos, aunque no vivieran allí. En Hechos 11:19 dice: los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Y ese era otro problema, que ellos se quedaron hablándole solamente ¿a quién? A los judíos. Salen de Jerusalén
se extienden a Judea, ¿pero a quién le hablan? Solo a los de ellos. El Señor quiere que tú le hables a los tuyos nada más. Hace un tiempo atrás yo dije aquí, hace un tiempote atrás yo dije aquí en un sermón que prediqué, no me acuerdo cuál, que aquí en Houston hay iglesias exclusivamente de ciertas naciones. En Katy hay iglesias que son puros colombianos. Usted entra a la iglesia y se sienta fuera de grupo. Se siente fuera de grupo. Hay iglesias que son de puros brasileros. Si entra uno de Portugal o si entra uno de Angola, se siente fuera de grupo. Porque no es el mismo idioma. Es el mismo idioma, pero no la misma. No exactamente las mismas palabras. Hay iglesias que son de puros centroamericanos nada más. Solamente se congregan aquí guatemaltecos y salvadoreños y hondureños, nada más. Y cuando va alguien hispano de otra nación, se siente fuera de grupo porque dominan otro grupo. Y siempre tratamos de alcanzar a los míos. Y ese era un problema que tenía la iglesia en ese entonces. De Jerusalén se extendieron a Judea. Pero mira lo que dice el versículo. Yo no me lo estoy inventando, dice la Biblia. Mira lo que dice el versículo, el que acabamos de leer. En 11:19 dice: y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Los demás, que se los lleve el tren. Tengamos cuidado. Y el Señor nos está llamando, no simplemente a Jerusalén y a Judea, el Señor nos está llamando a otra cultura. Que no hablen o piensen como yo. Se trata de Samaria. Lo único que sabemos de la historia es, ay, los samaritanos y los judíos no se llevan. Y repetimos la retórica sin saber el contexto histórico de por qué. Y ahí nos quedamos. Samaria, el pueblo gentil, necesitaba salvación. Dice el Señor, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a los que le recibió le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y nos quedamos simplemente en los nuestros. La iglesia es una. Es un solo cuerpo unido. Y dice la Biblia en Apocalipsis que en aquel gran día vendrán de todos los 4 puntos de la tierra a reunirse con el Salvador. Y allí se va a hablar un solo idioma, me imagino que es español. Aleluya. Y todas las demás naciones aprenderán español porque es el idioma del cielo, yo lo entiendo. Pero tenemos que alcanzar a todos para el Señor. En la clase que tomo los jueves pude testificar. La profesora en la iglesia, la profesora es una pastora de aliancista, y en su iglesia en Puerto Rico se congrega un grupo pequeño de hermanos que hablan chino mandarín. En Puerto Rico, ¿se imaginan? Y yo les testifique, yo les digo, si usted supiese que yo colaboro en una iglesia que habla mandarín también. ¿Cuándo me iba a imaginar yo en la vida que iba a darle clase de inglés, de Biblia, a un grupo de hermanos que hablan mandarín y hablan inglés? Dios te puede usar. Dios te puede usar. Dios se encarga de lo demás. Hay una Samaria que necesita, hay unos gentiles. Hay unos que no son como tú, que no comen lo mismo que tú, que no hablan como tú, que necesitan al Señor Jesucristo el Salvador. ¿Y sabe por qué el Señor me da duro por ese lado? Porque yo nunca he tenido un puertorriqueño conmigo aquí. Y cuando tuve uno me dio candela. Aleluya. El Señor quería enseñarme lo que dice un verso no canonizado. Más adelante vive gente.
usar. Entonces me pregunto, ¿estás alcanzando o afectando de manera negativa a Samaria? ¿Tú estás alcanzando a Samaria o de manera negativa las está afectando? ¿Cómo le estás haciendo? ¿Puedes entender? ¿Puedes ajustarte? Es fácil conectarte con Samaria, es fácil conectar con Jerusalén y posiblemente con Judea, posiblemente con Samaria no. Dios te puede usar. Por último, los confines de la tierra. Los apóstoles no llegaron a los confines de la tierra. Ellos se quedaron en Jerusalén, algo de Judea, pero lo demás lo hizo la iglesia que siguió creciendo. Pedro, Pablo, que vino después, Juan y todos los demás, ellos no llegaron a los confines de la tierra. Su doctrina, como el Señor se la reveló, sí. Aquí la tenemos en la Biblia, pero personalmente ellos no. ¿Hasta dónde llegó Juan? Juan llegó hasta la isla de Pasmo, de ahí no pasó. ¿Hasta dónde llegaron? Muchos de ciertos lugares no pasaron. A los confines de la tierra no llegó ninguno de ellos. A los confines de la tierra llegaron otros que fueron alcanzados por ellos. Y nosotros somos parte de ese grupo de los confines de la tierra. Usted es parte de los que fueron alcanzados a los confines de la tierra. Eso representamos nosotros. Entonces, el Señor ahora nos está llamando a nosotros a usar todo el paquete. Porque a diferencia de los discípulos, nosotros tenemos una ventaja que ellos no tuvieron. Uno, tenemos el evangelio completo. El canon completo de la Biblia, nosotros lo tenemos. Dos, tenemos medio de transporte, ellos no lo tuvieron. Ándale. Tenemos todo el canon, tenemos medio de transporte, tenemos la totalidad del evangelio. Por lo tanto, nosotros tenemos mayor responsabilidad porque hemos aprendido que podemos alcanzar nuestra Jerusalén, nuestra Judea, cruzar fronteras con otras culturas y llegar hasta donde Dios nos quiera llevar para su gloria. La internet ha convertido el mundo en un pañuelo, en un puño pequeño. Yo puedo saber lo que ocurre en el otro lado del mundo. Lo que no sabían los apóstoles. El mismo Cristóbal Colón en el 1400 no sabía que la tierra era redonda. Nosotros tenemos todo. 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 Nosotros podemos alcanzar a Jerusalén, a Judea, a Samaria y ser de bendición hasta lo último de la tierra. Concluyo. Prueba de ello es usted que está aquí. Les voy a preguntar y ustedes me dicen. Yo salí del barrio Saco de Ceiba. Del fondo del barrio Saco de Ceiba yo salí. ¿De dónde tú saliste, Fred? De San José de Ocoa. ¿Cómo se llamaba tu rancho, Diana? ¿Cómo se llamaba? El Pequeño. ¿De dónde tú saliste, Juan Roberto?
Guadalupe salió de San Luis Potosí, ¿de dónde? De Los Cerritos. Georgina vino de Monterrey. ¿Del barrio qué? ¿Y vos sabés el barrio donde estaba en Monterrey? ¿De dónde salió el pastor Eduardo? Juan Carlos en Guatemala, Juan Carlos, ¿cómo se llamaba tu barrio? Lenín, ¿cómo se llamaba tu barrio? El Soler. Si usted ve, ¿qué hacemos aquí en Houston de todos esos lugares? Porque de ahí nos sacó el Señor para llevarnos a lo que Él considera lo último de la tierra. Y Él te quiere usar para la gloria de su nombre. Porque recuerden, es Cristo y su iglesia. Póngase en pie.